Ahora sí. Listo, entonces, como les decía, estamos en dos vertientes, estado bajo saturado y estado saturado, ¿ok? Ahora bien, el estado bajo saturado es cuando estamos por arriba de la presión de burbuja, es decir, todo el gas se encuentra disuelto en el aceite. Y el estado saturado es cuando estamos por debajo de la presión de burbuja, es decir, que ya se liberó la primera gota, la primera burbuja de gas, la primera molécula, la primera partícula, ¿sí? Eso es saturado, ¿ok? Entonces, estábamos viendo los modelos para determinar el comportamiento de afluencia. Uno de estos modelos es Darcy en flujo radial, que es esta ecuación que estamos viendo en pantalla. Están unidades de campo, por eso este punto 00708 es un factor de conversión. ¿Ok? Ahora bien, también tenemos un modelo de Darcy en flujo lineal, es decir, para cuando nosotros tenemos un gasto y una caída de presión. Aquí lo único que nos está diciendo, si analizan esta ecuación, pues es que por cada abatimiento de presión yo voy a tener un cierto gasto. Entonces, o el gasto por cada abatimiento de presión. Es decir, por una unidad en PSI, en kilogramos, en lo que sea, voy a tener un gasto ahí complementario. ¿Ok? Listo. Entonces, ese comportamiento, ese índice de productividad, se da en los yacimientos bajos saturados. ¿Por qué? Porque solo tenemos una fase, ¿sí? Solo tenemos la fase líquida. Todo el gas se encuentra disuelto en el aceite y se va a comportar como una línea recta. Va, observen. Si yo acomodo y igual a mx más d, nos va a dar este comportamiento. Es decir, yo aquí estoy despejando la PWF y me da igual a PWS menos Q sobre J, en donde PWS, este tipo de gráfico que yo voy a tener va a ser muy común, es PWF contra Q, es el que me da el IPR o el IP en este caso. ¿Sí? Es decir, la presión de fondo fluyendo contra el gasto de una forma lineal, ¿vale? Entonces, hagamos este ejercicio en 5 minutos, yo creo que sí lo acabamos, pero primero copien esta ecuación. Denle un print screen, tómenle foto o háganle algo, apúntenlo en su cuaderno, cualquier cosa. Listo, entonces si ya lo tienen, ahora sí vamos para acá. Entonces dice, un pozo drena un área circular de 80 acres. Es decir, que tiene un radio de drene, RE, de 932 pies, de un yacimiento de aceite bajo saturado. Si la presión del yacimiento es de 1000 libras por pulgada cuadrada, la permeabilidad es de 50 milidarcis, el espesor neto de la arena es de 20 pies, la viscosidad del aceite es de 3 centipoas, el factor de volumen del aceite es de 1.25 y el pozo está terminado y disparado en TR de 7 pulgadas de diámetro, entonces indique A, cuál es el índice de productividad del pozo y B, cuál será el gasto de producción del pozo para una presión de fondo fluyendo de 500 libras por pulgada cuadrada. Entonces, comiencen a trabajarlo, por favor, y en 5 minutos verificamos la respuesta. Tienen que usar Darcy en flujo radial. Ese es un tip.
Listo, ¿cómo van? ¿Alguien ya tiene algún avance? Voy, entonces espero, dice Valeria. 2 minutos más. Vamos a darle. No sé si ya tienen el dato, pero si no, ahorita lo calculamos. A ver, entonces, pues tenemos prácticamente los datos que nos están dando. ¿Cuál es el radio de, a ver, cuál es la permeabilidad? Vamos a ponerlo acá. Q igual a... Bueno, antes de empezar a hacer cualquier cosa, nos están preguntando el IP, ¿o no? Es decir, el índice de productividad. Pero sabemos que IP es igual a Q entre la diferencia del delta P, ¿no? O bueno, más bien el delta P, es decir, la diferencia de PWS menos PWF. Esto es delta P. Esto es igual a 0.00708 por K por H entre mu O BO logaritmo natural de R entre R W. ¿Sí? Y entonces, esto es más sencillo. Ese punto 00708, 0.00, vamos a ver. 708. ¿Cuándo te dio Valeria, sabes? ¿Ya sacaste el IP? ¿De cuánto es la K? Es decir, la permeabilidad. ¿Me pueden decir, por favor?
Ok, no hay problema. Hay 9 personas conectadas, pero no sé si ni siquiera si están. La verdad es que por eso nunca me gustaron las clases en línea. Pero ya volveremos a clases presenciales, no se preocupen. 50. El espesor. Es de 20 pies. 20 pies, gracias. 20 pies. La viscosidad. De 3 centipois. Centipois. 3 centipois. El veo, por favor. 1.25. Perfecto, muchas gracias. 1.25. Logaritmo natural de, y luego RE, por favor. Es de 7 pulgadas. 7 pulgadas. No, Ajá. ese es Es el de 932, ¿no? 932, que es RE. Sí. 932. Y ahora dice, esto es importante aquí que lo tomemos en cuenta. Dice, disparar una TR de diámetro de 7 pulgadas. Pero acá nos está pidiendo el radio. Entonces, ¿cuánto sería el La radio? mitad. La mitad, ¿no? 3.5. 3.5 pulgadas. Yes. Pero aquí nos lo está pidiendo en pies porque estamos metiendo el radio de Drena en pies. Tenemos que ser consistentes. Entonces son 3.5 pulgadas. ¿Y cuánto sería a pies? Alessandro. Voy, profe. Pero ya. O Miriam. O Valeria. Voy. Sería 0.29. Sí, igual a mí me da 0.29. 0.29 es correcto. Entonces, que son pies, ¿no? Entonces ahora sí hagan esta operación, por favor. Um, 0.23. No, la operación completa ya de lo que es Q entre delta P, o sea, este punto 00708 por 50 o por 20 sobre 3 por 1.25 logaritmo natural de 932 por 0.29. Me da de 0.23. Sí, igual a mí. 0.234, pues. J igual a 0.234. Gracias. Y son barriles por día por PSI. ¿Están de acuerdo? Es decir, este es el índice de productividad. O sea, por cada PSI que yo decline, yo voy a obtener 0.234. ¿Qué pasa si yo declino, por ejemplo, bueno, que yo reduzco la presión 1000 PSI? ¿Cuánto les daría?
¿Cuál dijo la PWS, profe? La PWF. Con Aquí, 1000, ¿no? aquí ya quedó, a ver, aquí lo que quedó fue esto, o sea, quedó que Q sobre PWS menos PWF es igual a 0.234, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es decir, J, esto es J. Entonces, ¿qué son? BPD por PSI. ¿Qué tendría que hacer para, si yo dijera, ¿sabes qué? A ver, y si la PWF es de 1000 y la PWS, ¿de cuánto la teníamos? Creo que no había PWS, ¿o sí? No, no había, No, no según yo. había. No había. Ok. Pero vamos a suponer que la PWS sea de 3000. Bueno, ¿por qué no les va a dar esto? No olviden. No, vamos a sacar este dato. Cuando PWF valga 500, ¿de cuánto será el gasto? Acá lo preguntas. Dice, ¿cuál será el gasto de producción para una presión de fondo fluyendo de 500? Aquí está, así está la presión de yacimiento. Miren. Si la presión de yacimiento es en 1000, es decir, también le llamamos PWS. Con esos otros me da 116.90. 116.90. O sea, yo lo que tendría que hacer es despejar Cambiar. prácticamente. ¿O no? Sí. Listo, a ver. Entonces, a ver, Alessandro. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que Q es igual a 0.234 por PWS menos PWF, ¿no? En donde PWS es igual a 1000. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Y entonces, si me dice que PWF es 500, ¿cuánto me daría el gasto? De 117. 117, ¿verdad, Valeria? Entonces, este es el gasto que yo estoy buscando. Es decir, o sea, ¿y este gasto qué representa? ¿O qué? O sea, o a mí de qué me sirve calcularlo. Ese gasto está asociado a una presión de fondo fluyendo y solamente una presión de fondo fluyendo, es decir, 500. O sea que yo les había comentado que esta gráfica es del tipo lineal. Entonces, cuando esto esté así, yo voy a tener una PWF y voy a tener un gasto. Entonces, en algún punto, yo voy a tener una intersección aquí, ¿sí? Y si yo varío nuevamente la PWF, yo voy a tener otro gasto, es decir, que no van a ser siempre lo mismo. ¿Ok? Es decir, yo no puedo tener un gasto asociado a una PWF y el mismo gasto asociado a otra PWF. Es decir, que si yo varío la PWF, yo varío el gasto. Pero para empezar hay que entender qué es la PWF. ¿Quién me puede decir qué es la PWF? ¿O qué entienden por PWF? La presión de fondo fluyendo, eso yo lo entiendo. Pero, ¿qué significa tener esa presión de fondo fluyendo? Luis. Es decir, ¿qué significado tiene decir, yo tengo una presión de fondo fluyendo de tanto, o una presión estática?
Creo que eso hay que entender primero ese concepto. ¿Qué es la presión estática? Pues esa es la presión de fondo fluido es cuando pues, la presión que tiene en el fondo de tu formación, ¿no? Pero ¿en qué parte? Hasta abajo en la zona de los disparos, ¿no? Así es, a nivel medio de los disparos. Entonces, vamos a entender nada más esta parte. Tenemos el pozo. ¿Ok? Tenemos esta parte. Este puntito que está aquí es la presión de fondo fluyendo, pero ¿de dónde viene esa presión de fondo fluyendo? Es decir, ¿quién me la da? Yo tengo arriba de esa presión de fondo fluyendo, es decir, arriba de este puntito yo tengo una columna hidrostática, que es la del fluido. Y luego yo tengo esta columna que es de gas, presión de fondo fluyendo. Luego tengo una columna de gas, la presión del gas vamos a ponerle. Y luego, si yo tengo algún equipo superficial, vamos a suponer que este equipo superficial esté a una presión de separador, una presión de separación de 80 psi. Entonces yo voy a tener también la presión del separador. Entonces al final, esta presión de fondo fluyendo es la suma de la presión del separador que está acá, más la suma de la presión del gas, más la suma de la columna hidrostática. ¿Y por qué es importante esa presión de fondo fluyendo? Porque recuerden que el yacimiento tiene otra presión y va a intentar expulsar los fluidos hacia la zona de menor presión, es decir, hacia arriba, hacia la superficie. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una presión de fondo fluyendo muy alta? Pues yo no voy a poder, o mi yacimiento no va a poder llevar esos fluidos del fondo hacia la superficie de forma fácil. Es como si yo estuviera presionando algo, estuviera poniéndole ahí una carga muy fuerte que vamos a suponer cómo es más fácil que se mueva una persona con 2, 3, 5, 10 kilos arriba, o le vas quitando esos kilos y esa persona se empieza a mover más fácilmente, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de hacer el yacimiento, pues llevar el gasto hasta la superficie. Y eso es lo que yo llamo presión de fondo fluyendo. Y eso es lo que me implica. Por eso es que cuando yo reduzco la presión de fondo fluyendo, pues tengo más gasto. Y cuando yo aumento esa presión de fondo fluyendo, tengo menos gasto. Y eso lo vamos a ver en esa gráfica que está acá, que es presión de fondo fluyendo contra gasto. Es decir, si yo tengo una presión de fondo fluyendo muy alta, el gasto va a ser muy bajo. Si yo disminuyo la presión de fondo fluyendo, yo voy a tener un mayor gasto. Y la presión estática, que es, pues no es otra cosa más que cuando yo ya no tengo flujo. Es decir, si yo tuviera el pozo cerrado, no hay flujo, no hay movimiento, no hay nada, este yacimiento pues no está tratando de expulsar nada hacia la superficie porque está cerrado. ¿Cómo lo cierro? Pues con las válvulas estas que les mostré acá arriba. O previamente. Entonces, aquí. Con esto. Yo llego y cierro el pozo. ¿En dónde lo cierro? Pues nada más giro esta válvula, o giro esta válvula, o cierro todas, cierro las 4 válvulas. ¿Sí? Con eso yo cierro el pozo, y al cerrar ese pozo, pues es como cerrar la llave del agua. Entonces cierras la llave del agua, cierras un tinaco, cierras algo, cualquier cosa, pues al final es una válvula, ¿no? Y cuando tú cierras algo, en ese momento tienes un estado estático. Si tú no agarras agua de tu tinaco, si tú no le abres a la llave, pues tienes un estado estático. Y eso le llamamos presión estática, que también es la presión que está hasta el fondo. Es decir,
Vamos a suponer que yo cierro la llave, o yo le cierro la válvula, y entonces esto ya no se vuelve presión de fondo fluyente. Esto se vuelve presión de fondo estática. ¿Por qué? Pues porque está detenido. Dice Brandon, profesor, una pregunta. PWF era la suma de las presiones del separador, la columna hidrostática y la columna del gas, Brandon. Es decir, presión hidrostática es la del fluido, y arriba pues, tienes una columna de gas y luego tienes una presión de separador. Todo eso es una contrapresión. Todas esas contrapresiones son las que no dejan que haya mayor flujo, ¿no? Es lo que siempre vamos a buscar reducir. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Aquí está la respuesta. Ahora, pregunta. ¿Cómo obtengo un gasto medido y una presión de fondo fluyendo? Porque a veces en los ejercicios de los libros de yacimientos, en los ejercicios de aquí pues este ejercicio que les pasé, yo les di datos. Pero ¿cómo obtengo esos datos? Por ejemplo, el radio de drene. O sea, ¿quién lo define? ¿Quién me lo da? La presión de yacimiento, ¿quién la define? La permeabilidad, el espesor. ¿Eso quién lo define? Pues esa es otra parte también importante, conocer de dónde salen esos datos. El diámetro de la TR, bueno, eso me lo dan cuando yo lo instalo, ¿no? Yo sé que es el diámetro de la TR. El factor de volumen, la viscosidad, eso es como los obtengo. Adelante, Alessandro. Bueno, es que no sé si son de las pruebas PVT, no. Claro, una prueba PVT, Alessandro. Sin miedo al éxito. De una prueba PVT sale esto. Sacas tu MUO, sacas tu VEO. Gracias, Alessandro. Y luego, ¿de dónde saco la permeabilidad o de dónde saco el espesor? ¿Puede ser de los registros? Así es, Miguel. ¿De cuáles registros? Los registros geofísicos del pozo. Cuando tú estás perforando, metes registros. Y en esos registros, por ejemplo, un gamma ray, metes alguno de litodensidad, etcétera. Y con esos puedes obtener el espesor. Metes uno de permeabilidad. Hay un registro que te mide la permeabilidad. No es directo, pero bueno, te hace una estimación. Gracias, Miguel. Y luego, las presiones. La presión estática y la presión de fondo fluyente. ¿Eso cómo lo determinamos? Yo creo que cerrabas el pozo por un rato, ¿no? O algo así, y después te lo marcaba. Así es decir, yo meto un sensor, aquí está el equipo, aquí está una línea de acero, y meto un sensor, cierro mi pozo, y con eso yo puedo determinar la presión estática. Obviamente el pozo está cerrado, pues es estático. Pero también lo puedo determinar fluyendo, es decir, abro el pozo, lo dejo fluir, y con eso obtengo una presión de fondo fluyendo. Es decir, ¿pero qué tengo que hacer? Meter un sensor. Es importante saber de dónde vamos a sacar los datos. Saco un sensor. Y ahora, esta cosa que está aquí, ¿qué es? Pues es un separador. ¿Para qué me sirve el separador? Para medir el gasto. Me va a medir el gasto de gas, el gasto de aceite y el gasto de agua. Si es trifásico, pero puede haber bifásicos también. Es decir, que mide solamente el gasto de gas y él mide el gasto de líquido. ¿Sí? Pero esto es un separador que se conecta a la boca del pozo
el fluido sale, entra por acá, va pasando y pum. ¿Ok? Sale nuevamente, pasa por un proceso de separación. Adentro de esta cosa tiene varios compartimientos, no nada más es una salchicha ahí que lo estamos viendo, sino tiene varios compartimientos. El gas se va por acá arriba, el líquido se va por abajo por diferencia de densidades, pero también tiene algunas mallas que hacen que se separe el gas del líquido, es decir, rompe la partícula de aceite que pudiera estar arrastrando, o el gas a veces está arrastrando partículas de aceite o gotas de aceite, y entonces con esas mallas las va rompiendo, ¿no? Y así es como funciona, es decir, yo tengo una línea de acero o también le puedo meter un sensor permanente, es decir, yo bajo mi aparejo de producción, pero en ese mismo aparejo instalo un sensor que ya se quede ahí abajo por toda la vida del pozo. Sí, así salen los datos. Cuando yo les hable de una prueba presión-producción, estoy hablándoles de esto. Una prueba de presión o una prueba que yo estoy haciendo con un sensor en el fondo y a la vez estoy sacando la producción. A eso yo le voy a llamar prueba presión-producción y ese término lo vamos a utilizar mucho, así que entiendan que es una prueba presión-producción y grábenselo para que pues no se confundan. Ok, este ejercicio no lo vamos a hacer, este ya está. Listo. Y luego, eso ya es respecto del IPE, del IP, es decir, cuando tenemos un estado bajo saturado. Pero también podemos llegar a tener un estado saturado. Y eso le vamos a llamar IPR, índice de productividad relativo. Y entonces este va a tener una cierta variante. El modelo más sencillo que existe es el modelo de Vogel, que es este. Esta ecuación es igual a, es decir, la ecuación de la izquierda es igual a la ecuación de la derecha. Nada más que una está despejada, una está en función de QO y QO max y PWS, la de la derecha, y la del lado izquierdo está en función de las presiones, de la presión de fondo fluyendo y de la presión estática. ¿Sí? Pero cuando la vean no se vayan a confundir y no vayan a pensar que son diferentes ecuaciones. Es la misma, no se las tienen que memorizar. Bueno, esta sí, Vogel. Esta realmente no. Despejando Vogel obtienes esto. Pero aprenderse esta ecuación de Vogel, que es la general, es muy sencillo, la verdad. Ok. Entonces, hagamos rápidamente este ejercicio. Dice, yacimiento saturado. Aquí apunten la ecuación de Vogel. Es Q entre Q max igual a 1 menos 0.2 por PWF sobre PWF menos 0.8 por el cuadrado de PWF sobre PWS. Ahí están al revés las F, debe ser PWF y aquí dice PFW, pero están al revés. Pero bueno, no hay ningún problema con eso. Entonces vamos a hacerlo. Un pozo produce en un yacimiento que tiene una PWS de 2085. Se le realizó una prueba de presión-producción, que era lo que yo le estaba comentando, la cual registró un gasto de 282 y una presión de fondo fluyendo de 1765. La PB se tiene a 2100, es decir, si ustedes comparan esta PB con esta PWS, estamos por debajo de PB. Hay que utilizar el método de Vogel para calcular el gasto de producción cuando la PWF se reduce hasta cero. Cuando la PWF es cero, eso es ideal. Eso no existe. Eso jamás lo van a ver en un pozo. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener una presión hidrostática, una columna de gas y una presión de separador. ¿Sí? No puede haber una presión de fondo fluyendo hasta cero. Sin embargo, es un caso hipotético que nos va a permitir obtener el potencial absoluto. AOF es de Absolute Open Flow. ¿Ok? Entonces, gasto de producción cuando la PWF se reduce hasta cero. ¿Qué habíamos dicho que íbamos a hacer? Entonces, teníamos que Q entre Q max. ¿Ok? Entonces, si me está diciendo que el gasto se reduce hasta cero, me está pidiendo el Q max. Entonces, Q max es igual a, es Q entre Q max, está esto por acá, esto va a quedar así.
QO. Y luego estamos con esto. Prácticamente nada más es pasar todo este chorizote que tenemos del lado derecho, pues para abajo del QO, ¿no? Y despejamos QO max. Sencillo, ¿no? Entonces, 1 menos 0.2 por la diferencia de PWF, digo, por la relación de PWF entre PWS, menos 0.8 PWF sobre PWS al cuadrado. ¿Listo? ¿Y cuánto les da esto? QO ya lo tenemos, es 282. 1 menos 0.2 PWF 1765. PWF 2100. ¿Cuánto les da? Me da de 1057.03 1057. Vamos a ponerlo así nomás. barriles por día. Barriles por... Es decir, que el pozo, lo máximo que podría darte son 1057 barriles por día. Y ahí para abajo, es decir, te puede dar menos de eso, ¿sí? No te puede dar más de eso. ¿Por qué? Porque tú ya llevaste tu PWF a 0. PWF aquí ya es igual a 0. ¿Sí? O sea, ya es lo máximo que tú le puedes sacar. Es cuando yo reduzca la PWF completamente, yo le voy a poder sacar 1057 barriles por día. Ahora, ¿cuál sería el gasto de producción cuando la PWF se reduzca hasta 1485? ¿Qué sigue? Pues despejar. ¿Despejar ahora qué? QO. Yo ya tengo QO max, que son 1057. ¿No? Entonces ahora lo que sigue es QO. ¿Por qué? Pues porque yo ya tengo QO max. Entonces QO max por 1 menos 0.2 PWF entre PWS 0.8 PWF entre PWS al cuadrado. Entonces, QO max ya habíamos dicho que son 1057, ¿no? Y luego PWF 1485. Y PWS 1700, no, 2085. ¿Cuánto les da eso? Brandon. $477.48. Es decir, en el número 2, 477.48. Listo. Perfecto. Y la número 3, pues hay que hacer lo mismo. Ya está despejada esta cosa. Nada más hay que utilizar estos datos. PWS ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Cuántos son? 2085. 2085. Y luego QO max. ¿Qué me está pidiendo aquí? La opresión de fondo fluyendo para obtener un gasto de 400. Aquí el gasto sería de 400 y ya habíamos dicho que el QO max es de 1057. Entonces, ¿cuánto les daría de presión de fondo fluyendo? Normalmente, o bueno, ya cuando estás trabajando,
ya tienes algunos datos medidos, ¿no? Entonces ya en ocasiones, pues es relativamente más sencillo obtener este tipo de información, porque dices, bueno, ya tengo una presión de fondo fluyendo, ya tengo un gasto, ya tengo una presión estática medidas. Sin embargo, siempre es importante validar la información. Yo no puedo llegar y tomar datos que son de hace 6 meses o de hace un año, cuando ya ha cambiado el comportamiento del pozo. Entonces es importante siempre actualizar los datos y la información que vamos a utilizar. ¿Para qué? Pues para evitar errores de ahí de incertidumbre sobre todo. En muchas ocasiones, y pareciera increíble, pero los campos petroleros, las compañías no actualizan su información, entonces hay veces que están trabajando con información de hace un año, de hace 5 años. Eso no es representativo, tienes que buscar datos representativos. Ustedes recuerden que siempre los pozos, los yacimientos son como las personas, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú te hagas un estudio de sangre ahorita y se lo lleves al doc, a que le lleves un estudio de sangre de hace 2 o 3 años, en donde ya cambiaste, o sea, ya cambió tu cuerpo, ya cambiaron tus condiciones. Y lo mismo pasa con los yacimientos. Tienes que estar actualizando la información, porque si no, pues vas a estar utilizando información que pues realmente no es la que te está representando las condiciones actuales. Valeria Rico, 1595 de PWF, es decir, una presión de fondo fluyendo de 1595. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, nos dio otra cosa acá. 1618. ¿Por qué? Algunos decimales. A veces los decimales llegan a tener. Acá utilizaron 2 decimales. Si nosotros utilizamos 1, podría cambiarnos un poco, ¿no? Ok. Sí. Sí, muchas veces por esos decimales, por el número de datos que usamos. Ok. Entonces no hay ningún problema. Pero ya tenemos el dato. Estos son nuestros datos. Estos son los del ejercicio que hicimos ahorita. Observen ustedes que la presión de fondo fluyendo que yo utilicé en la pregunta 2 es de 1485, es menor a 2085. Y la presión de fondo fluyendo que obtuvo Valeria es de 1595. ¿Sí? Es decir, 1595 con un gasto de 400. Para 1485 el gasto es de 477, es decir, más alto. 1485, gasto de 477. Es un gasto más alto. ¿Ok? Es decir, que mientras yo reduzco la presión de fondo fluyendo, yo voy a obtener un gasto mayor. Cuando la presión de fondo fluyendo sea 0, el gasto va a ser el máximo, y eso es a lo que yo me refería, y ese gasto va a ser el que calculamos inicialmente, que fue de ¿cuánto? De 1057. De 1057. ¿Listo? Así funciona el índice de productividad relativo. Y luego, ¿qué sigue? Graficar. ¿Cómo voy a graficar? Yo ya tengo 3 datos que calculé y yo puedo proponer más datos. Es decir, yo puedo proponer el dato de 1000, yo puedo proponer el dato de 1800, yo puedo proponer el dato de 300. Lo único que tengo que hacer es, estas presiones de fondo fluyendo que yo proponga tienen que ser menores a la presión estática, que era 2085. Y de ahí para abajo, ¿qué me va a dar? Una curva de IPR. Este es el método gráfico, pero nosotros no vamos a usar el método gráfico. Pero me va a dar algo así. Este sí es el método que yo tendría que estar graficando. Es decir, yo estoy graficando los puntos de PWF contra el gasto. Yo lo estoy graficando, grafico los puntitos y me va a quedar esta curva.
en donde este punto que está acá, que le estoy señalando, es cuando PWF es igual a 0. El punto de arriba es cuando PWS, esto está cerrado, esto es igual a PWS, pero gasto igual a 0 ahora. ¿Sí? Esa es la curva de IPR. Una curva de IPR con el modelo de Vogel. ¿Hay más modelos? Sí, sí hay más modelos. ¿Cuántos? 10, 15, 20. No sé, hay muchísimos. Solo tienen que saber cuál usar. ¿Cómo vas a saber cuál usar? Pues también depende de los datos que tengas. No puedes hacer milagros. Como ingeniero tienes que hacer todo lo posible por estimar estos valores. Sin embargo, si no tienes datos, pues no puedes utilizar modelos muy complejos que necesiten muchos datos. O vas a tener que estar haciendo muchas suposiciones. Pero utilizas un modelo sencillo y en la medida que vayas obteniendo datos, entonces puedes ir ajustando tu modelo. Pero no puedes irte nada más a llegar y tratar de aplicar cualquier modelo pensando que puedes suponer datos, pues mientras más basura le metas, más basura vas a obtener. Eso es de ley. Garbage in, garbage out. Ok, entonces, este es el modelo de Vogel. Nosotros vamos a utilizar nada más el método analítico, que es el que les expliqué ahorita. Hay un método que es el método gráfico, pero este realmente ya no se usa. O sea, nadie lo va a usar, no vas a llegar a la industria petrolera, no vas a llegar al trabajo y vas a sacar tu hoja aquí y ponerte a estimar con el método gráfico. Entonces, ese no, si lo quieren repasar, repásenlo, yo no se los voy a preguntar. Está aquí nada más por conocimiento para que tengan idea de que existe esto, porque esto se utilizó en algún momento, hace muchos años. A mí la verdad es que no me tocó. Pero bueno, ahí está el método gráfico. Nosotros utilizamos el método analítico. ¿Listo? Entonces, lo que sigue es el IPR combinado o IPR generalizado. Tenemos una parte que es lineal y una parte que es Vogel. ¿Qué ocurre con eso? La parte lineal es cuando tú vienes en estado bajo saturado y de pronto estás produciendo, pero llegas o alcanzas la presión de burbuja. Y al alcanzar la presión de burbuja, entonces ya no puedes estar aplicando el modelo bajo saturado, que es el índice de productividad que les había enseñado, el modelo de Darcy. Tienes que utilizar ahora otro modelo, y en este caso sería el modelo de Vogel. Y a partir de ahí hacer todos los cálculos. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a dejarlo por hoy. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Yo espero que ya la siguiente clase, ayer mandé un correo nuevamente, me dijeron que estaba en proceso, ese proceso ya tardó un poco, pero cualquier cosa, bueno, pues si no seguimos aquí en línea. Pero bueno, al menos vamos avanzando. Es mejor eso que estar diciendo ahí que no y que no y que no y no llegar, ¿no? De igual manera voy a subir esta, creo que les debo una clase. Les debo la de la vez pasada, hoy la subo. Y listo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Nada al respecto. Entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen un buen fin. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Chao. Hasta luego.